esta conversación, poner los puntos sobre las íes, esto parece que cae muy por sorpresa a Leo, pero te voy a decir algo. Es lo mejor que te podía estar pasando, porque es tu oportunidad, ¿vale? Con esta energía. Te dije que el amor venía a tu vida, tocaba tu corazón estos días. Mira, mira qué bonita se te arregla todo. Mira, aquí tienes el premio, eres lo máximo. Y aquí puedo tener a mi chico Leo, mi chica Leo, realmente diciendo las palabras adecuadas. Leo, el amor está entrando en tu vida, el amor está llegando. Si tú tienes ya un amor, ese amor va a ir hacia arriba, va a haber un cambio radical en tus relaciones. Te digo, a cuidarse de gente que quiera de alguna manera aprovechar esa energía tan bonita, tan potente, tan amorosa que vas a estar teniendo. El cambio para ti va a ser radical. No vayamos a perder oportunidades con ciertas personas. Angelito mío, yo soy Mati, esta es la guía angelical y estás totalmente bienvenido, bienvenida a tu lectura. Y vamos a estar leyendo esas energías que están circundando esta semana. Y vamos a hacer una lectura extensiva para cuando también te encuentres con esta lectura. Vamos a leer a Leo entonces en Sol, Ascendente, Luna y Venus. Y también vamos a leer a Leo para todos los géneros. Así es que adapta esta lectura a esas situaciones, a esa circunstancia que estás viviendo y suelta todo lo que veas que no te corresponde. Angelito, entonces, mira una cosa, Angelito mío. Estás literalmente con una suerte descomunal. Te digo, el amor está llegando a tu vida. Mira, te llega con, como quien dice, flores y bombones. Bueno, no, aquí te va a invitar un ceviche o a comer un pescadito a un restaurante. El amor está llegando a tu vida, pero veo dos tipos de personajes. Una persona que viene muy intensa, muy, vamos a decir, a construir cosas contigo, pero luego hay personas que te hacen perder el tiempo, personas que te van a tener como muy estancado, detenido, detenida, y que tal vez no te permitan acceder a ese buen amor que es lo que está viniendo. Tienes que ir con ojos cautos, con mucha cautela, ¿vale? Porque tu energía está llamando muchísimo la atención, estás deslumbrando a muchos, muchas, y lo que no queremos es quedarnos con la persona que no nos valía. Te digo algo más, esta energía tan potente te va a estar trayendo mucha felicidad y yo te veo unos ascensos a nivel de lo que sea tu empresa. Te digo también, el peligro está cerca. ¿Por qué? Porque hay gente que va a intentar que tú no asciendas, hay gente que va a intentar ser ellos quienes ascienden y parece que por un momento te quieren ganar la partida, pero no, el premio gordo del dinero, de los beneficios, de esa felicidad te la está trayendo el universo a ti. Y nada ni nadie va a poder hacer que esto no se dé. Lo que sí puede ser es que haya un retraso. Por eso es que ojos bien abiertos ante el enemigo, ojos bien abiertos ante la competencia, porque este crecimiento va a ser tuyo. ¿Vale? Te digo, problemas de salud que tal vez, oye, valga la pena ir al médico a revisarse, ¿vale? Y también te digo situaciones en casa te con las cuales hay que estar lidiando. No es gente mala, te lo digo desde ya, pero sí es gente que te absorbe estos días, ¿vale? Y de las cuales tal vez tengas que estar huyendo. Si tienes alguien de quien tengas que defenderte de parte de tu familia o tu familia política, huye estos días, ni caso, porque te va a querer enredar. Ok, vámonos
Vámonos a ver qué más nos dicen las cartas para ti. Me hablan de algún tipo de sueño que se va a estar haciendo realidad en este tiempo. Tal vez un sueño que ya habías casi abandonado, Leo, porque habías dicho es que no se me hace, es que nunca llegaré. Parece ser que ahora vas a tener más cerca que nunca esa posibilidad, ¿vale? Si estabas viendo por contrato, mira, esta carta la vamos a poner que también quiere estar aquí. Te digo algo, tú puedes estar dejando un trabajo y yéndote por otro. Tú puedes estar firmando unos documentos porque tu vida cambia, tu dinero cambia. Aquí me tienes acceso a algún tipo, por ejemplo, de dinero de préstamo, si lo necesitabas, algún tipo de situación hipotecaria. Me dicen, ten mucho cuidado con esa firma, ¿vale? Es tu momento de pedir ese préstamo, es tu momento de recibirlo, es tu momento de cambiar la vida, es tu momento también de firmar un contrato para una empresa grande, pero mira bien lo que haces, mira bien porque esto no tiene vuelta. Esto una vez que lo haces y se ve bien, muy bien aspectado, pero igualmente te lo digo, no tiene vuelta por lo menos en un tiempo, ¿vale? Me dice, mira, si tú estabas cambiándote de empresa, se ve que es algo potente, se ve que hay mucho dinero de por medio, se ve que tu vida literalmente empieza a tomar ese brillo, ese nuevo cariz, ¿vale? Pero te voy a decir algo. En esa empresa a la que vas hay muchos problemas entre los compañeros, hay envidias, hay una sensación de que tú vas a estar por un lado, así como quien dice, ganando, y ahí te veo muy bien en tu puesto, es un puesto tal vez fijo, es una situación muy buena, pero no es fácil mantenerse allí, no es que te vayan a echar, sino que anímicamente hay muchas peleas, muchas luchas, y si tú, por ejemplo, entras a un puesto de ventas o tienes tu negocio y estás vendiendo, esto nuevo que empiezas, este nuevo servicio, este nuevo, te va a traer muchos éxitos, este producto, te va a traer muchos éxitos, pero mira una cosa que está muy peleada esa situación, no es coser y cantar, ¿vale? Ok. Te veo bien aspectado ese dinero que va creciente, mírate, ahí está, justo. Celebras y mira cuánto dinerito tienes ahí en tu mesa de trabajo. Tú estás trabajando y el dinero se te está acumulando. Es como que no tuvieses ya el tiempo de contarlo. Pásate un poquito, yo te ayudo. Ponme aquí abajo si ya se te está haciendo, porque es que se ve muy bueno. Lo único es que lo que me anuncian es que no es coser y cantar, ¿vale? Pero es maravilloso para ti. Tienes que entrar con una mente más fría, más, no te voy a decir calculadora, pero sí que puedas leer entre líneas situaciones adversas que va a haber en esta empresa, ¿vale? Cuando te des cuenta de todo esto, dice, Leo tal vez va a querer huir de allí, pero no va a poder. ¿Vale? Entonces, mejor entra con ese pie de, a ver, que no se metan conmigo, porque así entras con todo, ¿vale? Ok, vámonos a ver qué más nos dicen. Yo veo, sabes que hay altercados a tu alrededor. ¿Hay alguna persona que te manipula un poco, Leo? Yo veo una mujer, que te manipula un poco, puede ser, ya te digo, una madre, una ex, una suegra, es una mujer, puede ser tu hermana, oye, puede ser tu hermana. ¿Ves? Mira, ahí está. Te dice cosas, te mete en problemas, te manipula. Yo creo que de esta persona, que seguramente ya la conoces, ponme aquí abajo si ya conoces, sabes quién es esta persona. Esta persona quiere algo de ti, esta persona quiere que le apoyes, quiere tenerte de su bando, quiere tenerte en contra de alguien. Entonces, mira, ¿qué me están diciendo? Si fuese alguna expareja, es como te quiero tener conmigo y no que no rehagas tu vida. Si es una especie de suegra, ex suegra,
¿no? Lógicamente eres del bando opuesto al suyo, ¿vale? Quiere estar con su hijo, quiere estar con su hija y te quiere meter en problemas para que esto no funcione con el hijo o la hija. Si fuese alguien de tu familia, te predispone en contra de otro miembro de tu familia, ¿vale? Porque es esta persona la que tiene los problemas, no tú. Tú te presentas como alguien como feliz, no te quieres hacer problemas. Y esta persona es como que te involucra, ¿ves? Ahí está el ladrón. Te involucra en cosas, te involucra en problemas que tú no querías. Tú estos días te vas a estar dando cuenta de esto y vas a poner distancia. Vas a cortar lo más que puedes relación con esta persona o en esta situación. Te vas a alejar de todo aquello que simplemente ves que esto no va. ¿Vale? Para aquellas personas que tienen que estar en contacto, por ejemplo, imagínate que es tu madre que te predispone con tu padre, ¿vale? Vamos a ponerlo así. Es como que tú vas a tomar distancia de tu madre, vas a tomar distancia un poco de tu padre, vas a ir viendo cómo lo haces, ¿vale? Me sales como una especie de malabarista entre estas dos personas. Lo interesante es que tu corazón, me dice, está guardado hacia lo que sabes que es correcto, prudente, pero te quieres alejar un poco de estas situaciones estos días. Leo, me sale Leo que está entre dos personas en el amor, sobre todo Leo que no tiene pareja. Me sales como pensando en expareja, el futuro. Hay alguien del futuro. Hay alguien que para mí ya conoces, no sabes si lanzarte o no, o tienes una pareja o algo que va a ser una pareja y todavía estás en comparaciones con el futuro, en comparaciones con el pasado, pendiente de este pasado. Estos días tú vas a estar reflexionando acerca de esto y vas a llegar a la conclusión de que tú tienes que cortar con ese pasado. Hablamos de signos de Sagitario, de Piscis, de Cáncer, de Libra, de Géminis. ¿Ves? Mira, tú vas a llegar a la conclusión de que tú ahora mismo estás viviendo como una especie de pesadilla, en la que no terminas de ser feliz, en la que tienes las posibilidades, pero es como que tus relaciones se han ido, ¿cómo se llama?, apagando, o conoces a alguien y no funciona, o estás en contacto con alguien y hay algo ahí que no termina de encajar, es como nadie me quiere, ¿no? Una cosa así es lo que me dices. Y no va tanto de esto, porque el destino te tiene preparado una bonita relación. Lo que pasa es que tú no has querido ver que todavía estás como de cara a ese pasado. Y hay gente que me va a decir, no, Mati, yo ya terminé hace 5 años, ¿no? O ya me he divorciado. Pero hay algo que todavía te tiene atado a ese pasado y no lo estás viendo entonces. ¿Vale? Y esto es lo que hay que sanar porque el destino te tiene preparado algo. Yo creo que estos días tú vas a caer en cuenta de dónde está ese punto en el que tú todavía estás atado a ese pasado porque estos días vas a estarte desatando. Entonces, hay alguien que me dice, es que me he dado cuenta que estoy comparando. Comparo a la persona nueva con la del pasado. Me he dado cuenta que busco personas que se parecen a mi pasado. Así, ¿vale? Vas a estar dando cuenta que el pasado siempre está ahí y tratando de buscar este futuro. Y ahí es donde tú vas a lograr como una especie de sanación, ¿ves? Ahí, siempre a dos bandas, siempre a dos bandas. Conecto con alguien, se me da la posibilidad, pero sigo ahí como atado a ese pasado, yendo a dos bandas, a dos bandas. Tú descubres ese secreto y a raíz de allí que tú descubres esto es que puedes manejar las cosas de una mejor manera porque te digo, el destino te está trayendo prontísimo
una relación. Y dice, abre las puertas, cierra ese pasado, deja de comparar, deja de mirar para allí. Porque el destino te está abriendo prontísimo, si es que ya no te lo está poniendo delante, a una pareja, y aquí yo veo que va a haber compromiso, porque va a haber una conexión sumamente intensa, pero sumamente intensa, tan intensa como tal vez lo fue este pasado, que todavía, aunque parece que lo hemos soltado, todavía no nos habíamos terminado de desligar tal vez hasta en el inconsciente, ¿no? Seguíamos y seguíamos ahí de alguna manera atados a esta persona, ¿vale? Así es que yo lo veo muy, muy bien aspectado para ti, la verdad. Muy bien aspectado. Ahí está, mira, ahí está mi chica Leo, que podría ser un chico, lógicamente, que le está costando salir de un gran trauma emocional, ¿vale? Encontrar ese balance, el balance de la energía Leo. ¿Por qué? Porque seguías con el corazón apuñalado, ¿vale? Y ahora vas a encontrar ese balance cuando te das cuenta de lo que vienes haciéndote, que es traicionarte. ¿Ves? Ahí te das cuenta. Esta es una carta justamente de darse cuenta de las cosas, ¿vale? Tenemos entonces a gente de Libra, de Leo como tú, de Sagitario, de Aries, de Piscis, de Tauro. Yo diría que también alguien de Géminis que puede haber por aquí. Ok, sí, ahí está, ¿ves? Mira, tu estrategia para sanar y para encontrar o quedarte por fin ya con esa nueva pareja es darte cuenta de lo que venía pasando y que esto, ¡pum!, se te van a abrir los ojos de un momento a otro. Porque te digo, te viene una relación intensa, bonita, con anillo en el dedo, así, clan, que tú me vas a decir, Mati, mira, me vas a mandar tú la foto. ¿Mm? ¿Ok? Coméntame abajo. Tengo también a Virgo. ¿Mm? Coméntame aquí abajo si ya te has dado cuenta de este detalle, y si no, no digas, no, Mati, esto no es así. No, si no, intenta ver hasta qué punto podría ser, ¿vale? Porque ahí puedes descubrir alguna cosita interesante. Ok. Oye, ¿tú sabes que para Leo que esté en pareja o que esté en alguna relación, ¿vale? Va a haber un cambio de dinámica bastante intenso con la pareja. Va a haber un cambio ahí de dinámica fuertecito con la pareja. Y va a haber aquí una especie como de discusión o una reclamación a la pareja de no estás por mí, no me prestas atención, solamente estás con el trabajo o solamente yo estoy aquí todo el día faenando con trabajo, todo cansa, no me gusta esta situación. Alguien le va a poner, sobre todo una mujer, le pone los puntos sobre las íes a la pareja. Amenazas de me voy. Amenazas de ¿por qué te diviertes más con otra gente que conmigo? ¿Por qué a todo el mundo le pones buena cara y a mí no? ¿Por qué tengo que soportar a terceras personas aquí fastidiando? Que pueden ser amigos, que pueden ser amigas, que pueden ser familiares. Aquí lo que más se está recriminando, digamos, es una falta de atención, una falta de cariño, una sobrecarga de emocionalidad y de hasta trabajos y cosas por el estilo. Y parece ser que hay alguien que le da bonita cara a unos, pero a Leo no. O viceversa, Leo con la pareja, y ahí está este reclamo. Esto yo diría que cae bastante por sorpresa. Esta conversación, poner los puntos sobre las íes, esto parece que cae muy por sorpresa a Leo, pero te voy a decir algo. Es lo mejor que te podía estar pasando, porque es tu oportunidad, ¿vale? Con esta energía. Te dije que el amor venía a tu vida, tocaba tu corazón estos días. Mira qué bonita se te arregla todo. Mira, aquí tienes el premio, eres lo máximo. Y aquí puedo tener a mi chico Leo, mi chica Leo,
realmente diciendo las palabras adecuadas, expresándose con mucha pasión, pero a la vez resguardando su relación. Y aquí puedes estar justamente logrando eso que tanto querías, que vaya, mira el sol, que vaya bien tu relación, no te lo digo. Aquí hay un renacer y es un punto y aparte de todo lo que haya venido estando pasando. Mira, mira. Aquí, después de esta conversación, que no va a ser fácil, va a ser tensa, pero aquí hay un renacer del amor, haz de copas y mira de lo feliz que estás en tu casita, con tu pareja. Ahora tienes muy coordinada a todo el mundo que esté a vuestro alrededor. Reina el amor y la paz, ¿vale? Y también de alguna manera has marcado tu lugar. Qué bonitas cartas, por Dios. Leo, te lo deseo de todísimo corazón. Angelito mío, comenta, comparte, suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho. Nos vemos pronto. Besitos. Bye. Te comparto mi nueva baraja Amigurumi Tarot, llena de imágenes amorosas y positivas, ya disponible con envío mundial.